Buenos días para todos. Los saludamos desde una transmisión más de NotiFox. Hoy tenemos dos grandes invitados que nos acompañarán durante esta transmisión. Hoy tenemos al doctor Ángel Rafael. ¿Cómo te encuentras? Bien, muchas gracias. Contento de estar aquí con todos ustedes. Buenos días para todos. Y con el doctor Joan Sebastián. ¿Cómo te encuentras, Joan? Hola, muy buenos días a todos, muy bien. Contento de esta invitación y de poder compartir este conocimiento con todos nuestros televidentes. Qué bueno. Me alegra mucho tenerlos aquí en esta transmisión del día de hoy. Les comparto con ustedes que hoy tendremos un tema fundamental para todos los trabajadores y empleadores. Hoy hablaremos del Sistema General de Riesgos Laborales. Para entrar en materia, quiero hacer una definición de el Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces entendemos que es una pieza fundamental dentro del marco de la seguridad social en nuestro país y que su objetivo principal es proteger a los trabajadores de los riesgos que puedan derivarse de sus actividades laborales diarias. ¿Cómo nos protege? Porque nos brindan medidas preventivas como las prestaciones económicas y las medidas que van a tener en cuenta en caso de que tengamos algún accidente laboral en nuestro trabajo. No solamente hablamos de accidentes, también tenemos las enfermedades laborales o la muerte que se puede padecer después de una enfermedad laboral. Entonces, acompáñenos a describir sus principales aspectos. Primero vamos a hablar de los objetivos que tiene este Sistema General de Riesgos Laborales. Son cuatro objetivos principales. Tenemos prevenir, proteger, atender y reparar. Entonces, cuando hablamos de prevenir, que es nuestro primer objetivo principal, hablamos de todo lo que podemos hacer antes de que ocurra un accidente laboral. Entonces tenemos que son actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones en nuestro trabajo, ¿sí? Entonces son todas esas actividades que vamos a hacer antes de, para ayudar a esa prevención. Recordemos que existen varios tipos de riesgos y que depende del ámbito laboral en el que nos encontremos, a los que vamos a estar expuestos. Entonces tenemos riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad. Entonces esos tipos de riesgos se van a diferenciar dependiendo la actividad que cada uno de nosotros desempeñe. Nuestro segundo objetivo es proteger. ¿Cómo nos protege nuestro empleador cuando nosotros estemos pasando por un accidente laboral o hayamos tenido un accidente laboral o una enfermedad laboral? Entonces es cuando se fijan esas prestaciones de atención en salud a los trabajadores o cuando nos pagan esas incapacidades porque hemos sufrido de un accidente laboral. Nuestro tercer objetivo es atender. ¿Cómo nos atienden? Cuando se reconocen y se pagan a los afiliados. Aquí hay algo importante y es que cuando nosotros entramos a laborar en una empresa, nos pagan a una ARL, quien es quien va a responder por estos pagos de estas incapacidades. Entonces, es la forma de atender y aquí es en donde se centra nuestro tercer objetivo. Y tenemos un cuarto objetivo que es el de reparar. Cuando hablamos de reparar en nuestro sistema general de riesgos laborales, hablamos de cómo vamos a fortalecer esas actividades tendientes en donde podemos esclarecer el origen de los accidentes laborales. Entonces, esto tiene que ver mucho con la parte de prevención, porque aquí en donde fortalecemos las actividades vamos a saber a ciencia cierta qué es lo que nos está ocasionando estos accidentes laborales. Entonces, ahora vamos a escuchar a nuestro compañero Ángel Rafael, que nos va a hablar sobre el marco legal. Bueno, compañera, muchas gracias. Teniendo en cuenta la información que la compañera nos dio, tenemos que tener en cuenta que la ley o la Constitución de Colombia, en la Ley 100 de 1993, establece que el sistema de seguridad social integral eh, tiene ciertos componentes que ya fueron explicados por la compañera Caterine, que ayudan a proteger, a prevenir y a reparar a todo trabajador y de su igual manera al empleador. En el decreto 1295 de 1994 reglamenta el funcionamiento del sistema de riesgos laborales defendiendo las obligaciones y responsabilidades de los actores involucrados. En este caso sea empleador o trabajador, y la ley
1562 del año 2012 amplía la cobertura del sistema de riesgos laborales e introduce cambios en la regulación de enfermedades laborales y de la protección de los trabajadores. Teniendo en cuenta esto, definimos que es un conjunto de normas, instituciones y procedimientos destinados a prevenir, atender, reparar los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales que pueden afectar a los trabajadores en el ejercicio de sus funciones. Todo esto fue creado bajo el marco de Ley 100 de 1993, donde se encarga de garantizar que los trabajadores estén cubiertos ante cualquier eventualidad relacionada con su entorno laboral. Y su implementación es obligatoria para todos los empleadores para buscar minimizar los impactos negativos de los riesgos laborales en la salud y el bienestar de los trabajadores. Continuamos contigo, Caterina. Bueno, ahora entonces le damos la palabra a nuestro compañero Joan Sebastián. Bueno, acá vamos a hablar sobre los componentes del Sistema General de Riesgos Laborales. El Sistema General de Riesgos Laborales está compuesto por diversos actores que de manera conjunta contribuyen a su correcto funcionamiento y cumplimiento de sus objetivos. Los factores que contribuyen son cuatro en especial: el trabajador, el empleador, las aseguradoras de riesgos laborales, o también llamadas ARL, y el Estado. Entonces, hablando un poco de cada una, en la parte del trabajador, los trabajadores son los sujetos de protección del sistema, tienen derecho a ser afiliados desde el primer día del trabajo, ya sea en la modalidad de contrato a término fijo, indefinido, temporal o de prestación. De los servicios de prestación en salud. Además, deben cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el empleador. Como segundo, el empleador. Los empleadores tienen la obligación de afiliar a sus trabajadores a una aseguradora de riesgos laborales y velar por la implementación de medidas de seguridad y prevención en el lugar de trabajo. También deben reportar cualquier accidente o enfermedad laboral dentro de los tiempos estipulados por la ley. Tercero, las aseguradoras de riesgos laborales, o también llamadas ARL. Las ARL son entidades privadas que se encargan de la administración del Sistema General de Riesgos Laborales. Su función principal es gestionar la afiliación, recaudar los aportes y cubrir los gastos derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Además, las ARLs están encargadas de promover programas de prevención a las empresas afiliadas. Como último, el Estado. El Estado, a través de instituciones como el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y Protección Social, supervisan y regulan el funcionamiento del Sistema General de Riesgos Laborales, y estas entidades se encargan de fiscalizar el cumplimiento de las normas y sancionar a los empleadores de la ARL o que no cumplan con sus responsabilidades. Podemos proseguir con los tipos de riesgos laborales. Entonces, ¿qué son los riesgos laborales? Los riesgos laborales se clasifican en varias categorías, dependiendo de la actividad que realicen los trabajadores. Entre las más comunes tenemos el riesgo físico, el riesgo químico, el riesgo biológico, riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales. En los riesgos físicos incluyen factores como el ruido, la vibración, la radiación y las temperaturas extremas, los cuales pueden afectar la salud del trabajador y provocar enfermedades laborales a largo plazo. En riesgos químicos podemos encontrar o se refiere a la exposición de sustancias tóxicas o peligrosas como gases, líquidos o partículas que pueden generar problemas de salud, tales como la intoxicación o llegar a una alergia. En los riesgos biológicos, son riesgos derivados de la exposición de microorganismos como virus, bacterias, hongos o parásitos que pueden causar infecciones o enfermedades. En riesgos ergonómicos son aquellos relacionados con la mala postura, la manipulación de cargas pesadas o los movimientos repetitivos que tengan que elaborar a lo largo de su trabajo, que pueden llevar a una lesión musculoesquelética. Y por último, los riesgos psicosociales están asociados a factores como el estrés laboral, la sobrecarga de trabajo o el acoso laboral, que pueden generar afecciones psicológicas o físicas en el trabajo. Seguimos contigo, Catherine, en el estudio. Listo, entonces ahora le doy la palabra al doctor Rafael. Muchas gracias, Catherine. Pues teniendo en cuenta todo lo que habló el compañero Joan, tenemos que tomar acciones preventivas para poder, ¿cómo se llama?, contrarrestar esto. Entonces, la prevención es la clave para reducir los riesgos laborales
y algunas de sus acciones más importantes serían, en este caso, la capacitación continua de los empleados, la inspección y mantenimiento de los equipos, el suministro de equipos y protección al personal y la promoción en salud mental y bienestar del trabajo. Con este fin, podemos llegar a que tengamos una afiliación al sistema y ciertos beneficios, porque todos los trabajadores, independientemente de su modalidad contractual, deben ser afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales a través de una ARL desde el inicio de su relación laboral. La afiliación es obligatoria tanto para trabajadores dependientes como independientes, siempre y cuando estos últimos perciban ingresos por su trabajo, ¿no? Eso lo tenemos claro todos. Y teniendo en cuenta esto, estos aportes del Sistema General de Riesgos Laborales, el empleador es responsable de realizar los aportes al sistema de riesgos laborales, en este caso a la ARL, calculando sobre la base de los ingresos del trabajador. Estos aportes varían dependiendo del nivel de riesgo asociado a la actividad económica de la empresa. Los niveles de riesgo los podemos dividir en categorías. En este caso, las categorías te las voy a explicar de una forma más suave y más rápida y concisa. Entonces, tenemos clase uno riesgo mínimo, que es un aporte del 0.5, de 0.522%, clase 2 riesgo bajo, que es un aporte de 1.044%, clase 3 que es el riesgo medio, con un aporte de 2.436%, la clase 4 que es un riesgo alto, 4.350%, y la clase 5 que es riesgo máximo que podemos descontar, que es 6.960%. Estos beneficios y prestaciones del sistema de riesgos laborales se proporciona una serie de beneficios y prestaciones, como te digo, que el trabajador sufra algún tipo de accidente, está en este caso exento de recibir una indemnización, de recibir una pensión por algún tipo de incapacidad, sea mínima o sea completa, y también tiene ciertos tipos de atenciones como atención médica, que el sistema cubre la atención médica integral del trabajador desde el momento del accidente a la aparición de la enfermedad, incluyendo tratamientos y rehabilitación y medicamentos. Como le venía diciendo, la indemnización económica, en caso de la incapacidad temporal o permanente, el trabajador tiene derecho a recibir una indemnización económica proporcional a sus ingresos y al grado de incapacidad que tenga. En caso de muerte, se otorgan prestaciones y beneficios del trabajador a sus familiares. Y la pensión por invalidez o sobrevivencia, que en este caso del trabajador que quede incapacitado de manera permanente o fallezca por un accidente laboral o enfermedad pensional, el sistema otorga la pensión o invalidez, como le venía diciendo a los familiares. Tiene también prestaciones económicas en caso de muerte del trabajador, pero en este caso, como veníamos hablando, todo depende del número de riesgo que tuviera en este caso para su trabajo. Listo. Entonces Y podemos concluir. para Dime. concluir, para concluir, no sé si tú deseas darnos la conclusión, Caterine. Listo. Entonces podríamos concluir que el Sistema General de Riesgos Laborales es un mecanismo esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores en nuestro país y que su correcto funcionamiento depende de la participación activa de todos porque somos un equipo. Entonces, están involucrados los empleadores, las ARLs, el Estado y nosotros como trabajadores. La prevención y el cumplimiento de las normativas de seguridad laboral son la clave para reducir los riesgos y garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos. Tanto empleadores como trabajadores deben cumplir con sus obligaciones y fomentar una cultura de prevención y seguridad en el trabajo. Juntos podemos reducir los riesgos laborales. Así es. Muchas gracias a ustedes, gracias por acompañarnos en esta transmisión de noticias. Hoy con este tema tan importante que es el Sistema General de Riesgos Laborales. A nuestros oyentes les invitamos a seguirnos, a que se suscriban y que nos acompañen en unas nuevas transmisiones. Pero muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que les vaya muy bien. Bueno, compañeros.